Muy buenos días, déjenme invitarles a abrir sus Biblias al libro de Mateo 22. Vamos a seguir nuestro estudio de Mateo esta mañana con versículos 23 hasta 33. Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, y se casarán, y se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en estos momentos abres nuestros ojos para que veamos tu verdad, para que la recibamos y para que la obedezcamos. Usa tu siervo para decir tu verdad y guíanos en tus sendas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En el último mensaje vimos que los fariseos estaban tratando de atrapar a Jesús con la pregunta, ¿debe o es lícito pagar tributo a César o no? Y Jesús les dijo que se manifestara, se mostraba una moneda y la moneda tenía el dibujo de César, entonces les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, con esta respuesta, Jesús manifestó que el gobierno tiene una autoridad legítima que Dios le ha dado y que los hombres deben respetarla, aun como deben respetar a la autoridad de Dios. Y la excepción, lo que la Biblia aclara en otras partes, es que si el gobierno nos requiere lo que Dios prohíbe, o prohíbe lo que Dios requiere, entonces no debemos obedecer a los hombres en lugar de Dios. Y vimos que hay algunos que piensan en efectivo usar el gobierno como a Dios o viceversa y no debemos mezclar los dos. Y estaba pensando que hoy día hay algunos que quieren crear una utopía, un mundo perfecto aquí en la tierra, usando el gobierno para hacerlo, pero erran en que el gobierno consiste de hombres caídos y nunca pueden los hombres caídos hacer lo que es perfecto. Solamente Dios puede hacerlo y estamos haciendo ídolo de Dios. Estamos haciendo ídolo del gobierno cuando pensamos usar el gobierno para establecer un paraíso en la tierra. Y al otro extremo hay algunos que piensan que pueden usar el gobierno para esforzar a la gente a creer. No debemos usar la espada del gobierno para tratar de hacer hombres creer, porque por fuerzas no podemos hacer que nadie crea
en Dios. Entonces, es correcto distinguir la área de la autoridad, de la autoridad del gobierno y la área de la autoridad de Dios. Y si sigamos así, hacemos con sabiduría las cosas de Dios. Ahora, los fariseos preguntaban una pregunta y no les importaba la respuesta, no más les importaba cómo iban a pescar a Jesús. Y la pregunta que encontramos en el texto de hoy es semejante, solamente que es hecho por los saduceos y no por los fariseos. Otra vez, no están buscando la verdad, están buscando atrapar a Jesús o burlarse de Jesús con su respuesta. Y quiere decir que esto es peligroso porque si te burlas de Dios, no te va a pasar nada bien. Desafortunadamente, a veces no solamente los incrédulos preguntan preguntas así de los creyentes, pero creyentes de los incrédulos. He visto a creyentes haciendo una pregunta de alguien que tiene otra creencia, pensando burlarse de esta persona, y esto me molesta. Y muchas veces he visto que la pregunta que hacen manifiesta un mal entendimiento de lo que la otra persona recibe. Entonces, si pensamos que ellos creen lo que nosotros es una tontería, es mejor decir, ¿no es esto una contradicción? Y no decirles, he pescado en una tontería, porque queremos respetarles aun cuando estamos tratando de convencerles de la verdad de Dios. Bueno, en esta pregunta que tenemos aquí, debemos entender antes de estudiarla, ¿quién son los saduceos? Los fariseos fueron el partido de los conservativos, los fundamentalistas, si queremos decirlo así, entre los judíos, en la política y también en la religión. Los saduceos fueron el partido opuesto. Ellos fueron lo que nosotros llamamos modernistas o liberales, o sea, negaban, parece, lo que es la sobrenatural, negaban, nos dice la Biblia, los ángeles, negaban la resurrección. Entonces, fueron, quizás se puede decir, racionalistas. Y de los historianos parece que solamente ellos reconocían a los libros de Moisés como inspirados. Entonces, por eso en su pregunta están haciendo referencia a Deuteronomio 25, Deuteronomio 25, 5 y 6. Cuando habla de la ley levirita, se llama y lo usan para decir que no hay resurrección. Esta ley se llama el matrimonio levirato. Es la idea de que un hombre debe casarse con la viuda de su hermano si el hermano no tuvo hijo. Y esto fue para guardar las tierras ancestrales, las tierras del hermano para sí mismo, para que él tendría descendencia, y también era para proteger a la viuda, porque en aquellos días las mujeres fueron muy delicadas, no tenían trabajos y cosas así, entonces una viuda batallaba mucho. Y esto fue una ley que fue practicada no solamente en Israel, pero en muchas culturas de aquella edad, y existía mucho antes de Moisés. Abraham y, bueno, el bisnieto el
bisnieto de Abraham, Judas, pecaba, el hijo de él pecaba y, bueno, pueden leer en Génesis de los hechos de esto, pero la cosa es que probablemente en los tiempos de Jesús no se practicaba esta ley o muy poquito. Y los saduceos pensaban que si era necesario que el hombre levantaría semilla para su hijo, su hermano, entonces esto quiere decir que no hay resurrección, que no más la inmortalidad se cumple en tener hijos. Y por eso ellos pensaban que la idea de que un hombre pudo morir, o una mujer, por dicho, pudo tener 7 hermanos como esposos enseguida, era una tontería porque ellos pensaban en la resurrección, pues ella va a ser casada a los 7, ¿cuál de ellos? Y todo eso. Entonces hacen esta pregunta como burlarse de la resurrección. Y probablemente lo habían hecho con los fariseos y los fariseos no pudieron responderles bien. Vienen a Jesús con esta pregunta pensando burlarse de él. Y Jesús les dice, ustedes erran, están equivocados. Y porque no conocen las Escrituras y porque no conocen el poder de Dios. Entonces, yo creo que esos errores son errores, si no eternos, que van a estar presentes siempre en este mundo, mientras este mundo dura. Y nosotros debemos cuidarnos para que nosotros no erramos, no conociendo a las Escrituras ni el poder de Dios. Vamos a comenzar con no conociendo a las Escrituras. La raíz de muchas malas ideas de Dios y de muchas malas prácticas, o sea, hacer cosas malamente, comienza aquí, cuando no aprendemos lo que la palabra de Dios dice. La Biblia es disponible a más gente en el mundo hoy día que en ningún tiempo en la historia del mundo. Todos pueden leer, casi todos en el mundo. Tienen acceso a la Biblia, pueden leerlo, pueden ver lo que dice. Pero la verdad es que la mayoría de la gente, aunque cuando tienen Biblia en la casa, no la leen. Aquí está la palabra de vida. Nos dice lo que Dios dice a nosotros. Y mucha gente la descuida, la dejan al lado. Y quizás un día de la semana la levanten para llevar a la iglesia. Pero debemos entender, no hay sustituto para leer o oír la palabra de Dios. Es vida a nuestras almas. En esta palabra se encuentra la vida eterna si la leamos con fe y humildad. Conociendo a la palabra nos proteja contra los engaños de la doctrina falsa, nos proteja de los ataques del maligno, nos da consejos, sabiduría para vivir bien en el mundo. Y tantos la descuidan. Escuchar a los sermones, leer los sermones está bien, no quiero descuidarles de esto. Ustedes deben escuchar la palabra, pero también debemos leer a la palabra para nosotros mismos. No hay sustituto para oír directamente de Dios lo que Él nos está diciendo. Y por eso en nuestros cultos leemos la Biblia, una porción de la Biblia cada vez, en adición de predicar a la palabra.
La interpretación es importante, eso es lo que pasa en el sermón, pero en leer estamos oyendo de Dios y Dios puede hablar a todos nosotros directamente. Y la otra cosa es, ¿cómo van a saber si el pastor que están escuchando erra? Nosotros somos sinceros, pero no somos perfectos. ¿Cómo van a saber si alguien está predicando doctrina falsa? Si no están leyendo las Escrituras. En Hechos 17, alaba a los bereanos, no solamente porque escuchaban a Pablo, pero cuando escuchaban a Pablo también escudriñaban a las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era la verdad. Yo soy responsable por lo que digo, y si les engaño, pues el Señor me va a castigar. Pero ustedes que escuchen no van a tener ninguna excusa por lo que creen. No pueden decir, pues es cierto, el pastor dijo esto. Porque tienen la Biblia, pueden leer la Biblia y deben leerla. Y si no la hacen, pues van a tener que dar cuentas a Dios. Dios nos ha dado su palabra. Debemos leerlo. Y fíjense lo que Cristo dice a los saduceos en versículo 31. ¿No habéis leído a las Escrituras? ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Lo que os fue dicho por Dios. Entonces, cuando Dios nos dio las Escrituras, nos habló a nosotros, no solamente a los ancianos. Y entonces nosotros debemos escuchar esto tanto como los ancianos. Es como dice en Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estas cosas fueron escritas no solamente para los que los recibieron, pero también para nosotros. Y si Dios solamente quiso que la gente que oyeron esas cosas las oye, entonces no habría dirigido que los hombres los escriban y guarden para nosotros. Necesitamos entonces escuchar a lo que Dios nos dice en su palabra, tanto como escuchamos a los demás, o más que escuchamos a los demás. Dios nos está hablando a nosotros con este libro. Y cuando debemos fijar que también, cuando los saduceos dicen, pues Moisés dijo, Jesús responde, Dios dijo. En esto hay todo. Hay hombres que leen la Biblia como es algo que un hombre respetable escribió. Pero debemos entender que la Biblia es inspirada por Dios y que cuando leamos la Biblia estamos escuchando a las palabras de Dios y debemos leerlas como las palabras de Dios. Sí, Dios usó hombres humanos para escribir, pero Él dirigía lo que ellos escribieron. Y debemos respetar a la Biblia como las palabras de Dios. Y cuando Jesús dice a ellos, a los saduceos, ¿no han leído? Bueno, ellos sí habían leído. Ellos fueron el partido del sumo sacerdote y su familia, gente religiosa, pero ellos no leyeron a los libros como las palabras de Dios.
Y eso se manifiesta en la historia en que ellos aceptaban ciertas partes de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero rechazaban a otros. Por ejemplo, Daniel y Isaías tenían pasajes que hablan muy claramente de la resurrección, que no pudieron negar, hablaban de la resurrección, pero ellos rechazaban estos libros como escrituras. Escogieron las cosas que gustaban y esto fue en Moisés. Y probablemente cuando los fariseos quisieron decir, pues Daniel dice que hay una resurrección, los saduceos iban a responder, bueno, pues Daniel es su opinión nomás, no es una escritura. Moisés no dice nada de la resurrección. Y solamente para ellos importaba lo que Moisés escribió. Ahora, la verdad es que no aceptaron, obviamente, todo lo que Moisés escribió, porque en Génesis habla de ángeles que aparecieron a Lot y los rescató de Sodoma cuando la ciudad fue destruida. Y habla mucho del sobrenatural que ellos rechazan, como en Deuteronomio, creo, Números, digo, el asno habló a Balaam, y también en Abraham ofrecer su hijo Isaac en sacrificio. Esto debe haberlos enseñado de la resurrección. Pero ellos solamente quisieron ver lo que quisieron ver. Y esto nos manifiesta algo muy importante. Cuando nosotros comenzamos a leer y escoger partes de la Biblia para creer y otros rechazamos porque no nos gusta lo que dice, no estamos escuchando a Dios. Estamos haciéndonos jueces de la palabra, cuando es la palabra que debe juzgar a nosotros y corregir a nosotros. Debemos someternos a la palabra y no juzgar la palabra cuál es. En verdad, esta idea de que yo puedo escoger las partes que yo voy a creer nos hace diositos que conocen más que Dios. Y los que hacen esto, quiero decirles, son legión. Hay bastantes. Y siempre son ciegos a los errores de sus ideas. Yo quiero decirles, la palabra de Dios vino a estos ancianos que fueron usados para escribir la Biblia, a Isaías y a Moisés en el Nuevo Testamento, a Mateo y a Marcos y Lucas y Juan y Pablo y los demás. Y el Señor manifestó a aquellas generaciones cuáles libros preservar y cuáles no. Y eso andamos por fe en aceptar. Pero si no podemos confiar en ellos, entonces no tenemos ninguna idea en qué debemos confiar y no tenemos dirección. Pero la historia nos enseña que estas palabras sí son inspiradas y son útiles, no solamente para las generaciones primeras que las recibieron, pero hasta hoy día, 2000 años y más después. Entonces debemos confiar en que lo que tenemos es la palabra de Dios. Una cosa es que cada generación alguien comienza a hablar de los libros que llamamos apócrifos, como han sido descubiertos hoy día y que tienen nuevas cosas que debemos escuchar. La verdad es que esos libros fueron conocidos y rechazados por los que andaban con Jesús y con sus apóstoles, porque tenían errores y tenían engaños o no tenían nada útil. Pero las palabras, los libros,
guardados en la Biblia, fueron guardados por los que andaban con los apóstoles y fueron enseñados en la verdad para nosotros. Y podemos confiar que esta palabra es suficiente, nos enseña, como Pedro dice en su segunda carta, todo lo que necesitamos saber para vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora, un peligro por nosotros que aceptamos la inspiración de la Escritura es que leamos solamente las partes que nos gustan, que son de acuerdo con lo que llamamos o ya pensamos. Debemos leer toda la Biblia y debemos leer siempre buscando entender más y corregir cualquier error que hay en nuestros pensamientos. Porque voy a decirles la verdad, no creo que nadie entiende todo o va a entender todo hasta que está con Jesús en la gloria. Y por eso tenemos que siempre estar estudiando y aprendiendo y corrigiendo. Y si solamente leímos para confirmar lo que estamos pensando ya, esto no aprendemos nada. Tenemos que leer pidiendo a Dios que nos dirija. Ahora, los saduceos dijeron, bueno, solamente confiamos en los libros de Moisés. Entonces, Jesús, cuando respondió a ellos, escogió un pasaje del libro de Moisés para responderles. Y prueba cuánto erraba, manifestando que aún en Moisés hubo enseñanza de la resurrección. Y él refiere al pasaje de la zarza cuando Dios apareció a Moisés. Y Moisés, ¿quién eres? Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Jesús dice, el Dios que se reveló como su nombre es Yo Soy, dijo a Moisés, yo soy el Dios de estos hombres que han sido sepultados por varios siglos. No dijo Dios, yo fuera o yo fui el Dios de ellos. Dice, yo soy el Dios de ellos. Y por eso ellos tienen que vivir y hay resurrección. Ahora, a nosotros este argumento a mí por lo menos, parece un poquito curioso. Pero hay que entender que en aquel día, ellos escuchando la palabra y en las formas en que los rabís de aquel tiempo discutían, lo que Jesús dice convencía a la gente con mucha impresión. Como dice en versículo 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. O sea, ellos estaban pensando, y yo creo que los fariseos se fueron pensando, ¿por qué no vimos la resurrección aquí antes? Porque sí, esto enseña. Dios es el Dios de los vivos. Yo soy el Dios de Abraham. Entonces Abraham vive. Bueno, entonces, otra vez, los saduceos erraban porque no conocían a las Escrituras. El segundo error, no conocían el poder de Dios. Y un hermano dijo, y yo creo que es verdad, el primer error dirija al segundo. Si no conoces a las Escrituras, no vas a conocer el poder de Dios. Dios tiene poder infinito. Y su poder puede transformar todo. La Biblia nos dice que va a terminar este mundo. Ese mundo va a ser consumido con fuego y va a establecer nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia. Y el error de los saduceos es que no entendían el poder de Dios.
para transformar, para hacer vida de nada. Y también porque ellos pensaban que, bueno, la vida terrenal va a ser precisamente como la vida en la tierra. Y Jesús nos dice que esto no es el caso. Nos da el ejemplo del casamiento. Dice, los hombres van a ser como los ángeles en que no se casan. Y me interesa esto porque entonces indica que los ángeles no se casan y no podríamos saber esto si Jesús no nos lo había dicho. Pero de todo modo, en el cielo no hay matrimonio y esto es algo razonable porque un propósito mayor del matrimonio es levantar descendencia, y si no hay muerte, no hay necesidad de levantar más y más descendencia o más hijos. Pero de todo modo, la vida eterna, la vida en la nueva tierra o la vida celestial, como quieren que decirlo, va a ser diferente que la vida en esta tierra. Las cosas que apreciamos aquí, probablemente no vamos a apreciar allá, especialmente las cosas terrenales. Y hay algunos que les molesta que Jesús dice que no hay matrimonio y piensan, pues, amo a mi esposo o a mi esposa tanto. Bueno, Jesús lo dijo y yo puedo imaginar que todavía tenemos cariño y conocemos a nuestros amados en el próximo mundo, pero las emociones van a ser diferentes y una cosa del matrimonio es que es muy exclusivo y en el cielo no hay razón para eso y lo que compartimos, la vida que compartimos va a ser no tan exclusiva. Hay muchas cosas que ahora apreciamos mucho que en el cielo no nos van a importar. Y la gente que no entiende esto no va a entender amar a Dios más que este mundo. Pero Dios dice esto y tenemos que, por eso, atesorar nuestros tesoros en el cielo, porque lo que invertimos vamos a descubrir, vamos a recibir algo que valoremos más en el cielo que aquí en la tierra. Y cuando hablamos de la vida eterna, la vida en el reino de Dios, escuchando yo a mucha gente, pienso que ellos conocen más que Dios y más que la Biblia sobre el asunto. Porque ellos dan mucho detalle, mientras la palabra no nos dice los detalles. ¿Cómo va a ser la vida ahí? Pues Jesús dice es como un banquete de boda, o sea, una celebración. En otras partes leímos que no hay sufrimiento, no hay pecado, no hay dolor, no hay tristeza. En el libro del Apocalipsis habla de que vamos a estar cantando mucho y hay adoración o culto constante. Esto sabemos, pero los detalles no sabemos. Primero de Juan 3:2 dice, porque la leo, primero de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No sabemos cómo vamos a hacer. ¿Cómo sabemos qué vamos a creer o qué va a darnos placer y cosas así?
Pero esto sabemos. Dios hizo el universo de nada. Habló y existió. Él creó a Adán y Eva y sopló la vida, el espíritu en ellos. Los creó en su imagen. Él dio a los hombres sus porciones en la tierra. En el tiempo correcto envió a su Hijo. Y Jesús murió por nosotros, pero Dios lo levantó de los muertos en el tercer día. Y promete hacer lo mismo para todos los que confían en Él, en Cristo. Entonces, si leemos bien la palabra, vamos a descubrir que sí, Dios tiene poder para hacer lo que Él dice, incluyendo levantar a los muertos, incluyendo rehacer este mundo para que sea un mundo sin pecado, sin muerte, sin mancha. Y puede darnos una vida que es mejor que podemos imaginar. Esto es nuestra esperanza. Su poder es suficiente y su palabra garantiza que el porvenir va a ser tanto mejor que esto que no nos va a importar los sufrimientos de esta vida cuando estamos en su presencia, gozando con Él para la eternidad. Esto es lo que debemos creer y esto es lo que debemos aceptar y en esto debemos confiar y esperar. Entonces, en resumen, debemos asegurar que estamos estudiando las Escrituras. No erramos. No debemos errar, no sabiendo lo que las Escrituras nos dicen. Y debemos estudiar pidiendo a Dios que nos manifestara su verdad, no para confirmar lo que ya es conforme a nuestro pensar. Debemos leer pidiendo al Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Debemos leer pidiendo gracia para oír y creer. Debemos pedir que su Espíritu nos ilumine para que veamos las verdades que no vamos a entender aparte de su ayuda. Si la leímos bien, vamos a leer todos han pecado y vamos a entender que nosotros estamos incluidos. Y si alguien leyendo esto no se sienta culpable, debe dar cuenta que es ciego y que necesita que el Señor le abra los ojos. Vemos que la salvación es un don libre, gratuito de Dios. Vida eterna en su Hijo Jesús. Y leyéndolo debemos poner nuestras vidas en sus manos. Diciendo, Señor, sálvame, perdóname por mis pecados, hazme nueva persona. Y debemos confiar en el poder de Dios para transformarnos. Dios puede, en esta vida, darnos victoria sobre el pecado. Dios puede, en esta vida, cambiar el corazón para que no ame los pecados que amemos ahorita. Debemos pedir que Dios obre en nuestras vidas y siga obrando hasta que somos la gente que Él quiere que seamos. Y no debemos pensar solamente en nosotros. Dios puede cambiar cualquier persona y debemos orar por los alrededor de nosotros, los amados que andan en tinieblas todavía. Dios tiene el poder. Si Él puede levantar a los muertos físicamente, también puede levantar a los muertos espiritualmente. Si nosotros creemos es porque nos ha levantado de la muerte espiritual y puede hacerlo con los demás en el mundo. Pablo dijo, yo soy el peor de pecadores y Dios me dio vida. Él dijo para que se manifieste que todos pueden encontrar la vida de Jesús. Oren por los amados, háblales cuando hay oportunidad, pero más que todo, confía en el poder de Dios para darles vida. Y confía en el poder de Dios para levantarnos de los muertos, para darnos la resurrección y la vida eterna. No debemos tener a la muerte
No debemos pensar que el cielo va a ser un lugar aburrido o cosas así como algunos hombres burlando dicen. Debemos entender que la vida del porvenir va a ser tanto mejor que esta vida, que no podemos compararnos y que cualquier cosa que perdimos en este mundo para servir a Dios y perseguir la vida eterna, vale. En Dios, su palabra no nos engaña. Y lo que nos viene es mucho mejor que lo que está aquí. Y debemos vivir por aquel que es eterno. Vamos a orar. Padre, danos una perspectiva correcta para aceptar a tu palabra como es tu palabra. Enséñanos a estudiarla y leerla y creerla. Y Padre, enséñanos que la vida eterna, la vida que viene es mucho mejor que esta vida, como tú nos dices en tu palabra. Y que debemos vivir no por el presente, sino por Cristo y el futuro. Si hay alguien escuchando tu palabra hoy día que no se ha entregado a Cristo, abre su corazón para que vea su necesidad, que vea su peligro. Morir sin Cristo es ir al infierno. Pero que si crea, puede tener vida eterna. Ayuda a esta persona, pues déle nuevo corazón para que se arrepienta y para que obedezca a Cristo y para que se entregue a Cristo. Ayuda a tu pueblo a obedecerte, seguir tu palabra y no nuestras propias ideas. Que manifestamos tu amor a este mundo perdido y que manifestemos que estamos viviendo por ti y no por nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.